y ya venimos predicando varios domingos y hoy comenzamos con el capítulo 2. Recordemos que Santiago le está escribiendo a aquellos creyentes que habían sido dispersados, y dispersados por lo general por la persecución. Y cuando iban a un sitio, cuando iban a un lugar, se encontraban con algunas dificultades. Y Santiago empieza a enumerar en su carta aquellas dificultades que son más comunes para los creyentes. Y hoy nos trae una. Por eso hemos titulado el mensaje en esta oportunidad Sin distinciones, sin distinciones. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5, ¿sí? Podemos leerlo acá de la pantalla grande o cada uno en su Biblia puede seguir la lectura. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice: Hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde os reunís entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atendéis bien al que lleva ropa elegante y le decís, siéntate aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le decís, quédate ahí, de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies, ¿acaso no hacéis discriminación entre vosotros, juzgando con malas intenciones? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes os explotan y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien pertenecéis? Hacéis muy bien si de veras cumplís la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mostráis algún favoritismo, pecáis y sois culpables, pues la misma ley os acusa de ser transgresores. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios, sin distinciones. Como al principio del culto, nuestro hermano Guido hacía la pregunta, ¿quién no ha pasado por una situación donde nos hemos sentido discriminados, hemos visto el favoritismo, nos hemos sentido de alguna manera relegados? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos eligieron, o no nos llamaron, o se olvidaron de nosotros, Desde luego que en la calle, en el mundo, en la sociedad donde nosotros vivimos, esto es algo habitual. En algunas culturas aún es más acentuado esto. Por ejemplo, las castas de la India, donde de pronto uno, por no haber nacido en una familia, en un nivel social, no puede ascender y no hay forma, no hay maneras. Aquellos que hemos estudiado quizás en colegios privados, aquellos que hemos vivido en barrios de lujo, pero también aquellos que hemos vivido en sitios muy humildes, muy pobres, aquellos que nos hemos codeado con aquellas personas harapientas o aquellos que hemos estado detrás de la fila para pedir alimentos. Hemos encontrado desde luego diferentes situaciones y estas situaciones de alguna manera nos marcan. Pero hoy lo que queremos hablar es dentro de la iglesia. Nosotros dentro de la iglesia, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que movernos? Porque desde luego, fuera, cada uno puede hacer lo que quiera. Nadie se puede meter en la casa del vecino y decirle cómo hacer las cosas. Pero nosotros que somos familia en la fe, tenemos que tener algunas pautas de convivencia. Y una de ellas es precisamente no hacer distinciones entre nosotros. Tratemos de mirar el texto bíblico nuevamente.
hemos marcado en letra negrita aquello que se repite dentro del pasaje y es precisamente lo principal. Dice el versículo número 1, no debe dar lugar a favoritismos. O sea, la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, o sea, esa enseñanza que nosotros hemos adoptado, que la hemos incorporado en nuestra vida, esa práctica de la fe tiene que ser sin favoritismos. Tiene que ser sin favoritismos. Ahora, imagínate que de pronto el hijo del pastor, la hija del pastor, la esposa del pastor, la nuera del pastor, el yerno del pastor, tienen privilegios dentro de la iglesia. Claro, esto nos llama la atención y decimos, no puede ser así, esto es lo mismo que ocurre en la calle. Pero de pronto, el hijo de aquella persona que está cocinando para toda la iglesia recibe el mejor plato de comida. O de pronto el marido de aquella mujer que está cocinando para toda la iglesia recibe la porción más grande. Y uno se queja y dice, no puede haber este tipo de distinciones. ¿Por qué a esta persona le ponen en este ministerio y a mí nunca me han ofrecido este lugar? No tendría que haber este tipo de distinciones. Y la realidad es que las hay. Y Santiago a esto ya lo había identificado en el primer grupo de creyentes en la iglesia primitiva, en aquellos que iban esparcidos por las diferentes colonias romanas, y entonces ellos también llevaban allí ese virus, podríamos decir, de la diferencia, del favoritismo, de la distinción, de la preferencia. Y Santiago dice, si vosotros tenéis fe en el Señor Jesucristo, que esa fe que vosotros practicáis sea sin distinciones, sin favoritismos. Dice más adelante, en el verso número 4, ¿acaso no hacéis discriminación entre vosotros juzgando con malas intenciones? Y he aquí el quid del problema. Porque cuando uno hace la diferencia, es porque ha emitido un juicio. Desde luego, el juicio quizás no salió y se escuchó, pero dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, hemos emitido un juicio. Y el juicio nos dice, este es bueno y este es malo. El juicio nos dice, este es más espiritual, este es menos espiritual. Este tiene cara de haber hecho el devocional en el día de hoy. Este tiene cara de que nunca abre la Biblia en su casa. Una vez me ocurrió en una iglesia que me habían invitado a predicar y que yo no conocía a nadie, ni conocía a la persona que me había invitado a predicar, porque toda la invitación fue por teléfono. Y entonces me habían invitado, yo llegué unos minutos antes y entonces intenté ir hacia las filas de adelante porque dije, si voy a predicar, mejor que me siente más adelante. Y una persona me dijo, un momento, ¿a dónde va usted? Bueno, me voy a sentar. No, lo siento, pero estas filas de adelante, desde la tercera hacia atrás, se puede sentar usted. No, pero es que y no me permitió decir más nada. Listo, me senté allí al final de todo, ¿no? Y entonces, cada vez que entraba una persona, la saludaban, la abrazaban, y yo decía, bueno, se conocen entre ellos, ¿cómo se aman? Pero a mí no me amaban. Yo sentía que era un bicho raro en aquel lugar. Y entonces, acuérdate que quien me había invitado yo no lo conocía. Entonces, cuando llega el momento de la predicación, dicen, bueno, hoy tenemos un invitado, pero no lo veo por aquí. Claro, me buscaba en las primeras sillas, ¿no? No lo veo por aquí, pero me imagino que está porque me ha mandado un mensaje diciendo que ya había llegado. Así que, Eugenio, te invito a que pases aquí al frente desde el lugar donde tú estés. Y estaba en la última fila allí, ¿no? Entonces empecé a acercarme aquí. Cuando terminó el culto,
varios hermanos vinieron con una cara de vergüenza como diciendo, discúlpenos, hermanos, que no sabíamos quién era usted. No sabíamos quién era usted. Pensábamos que era, y yo dije, no diga más nada. No diga más nada, ¿no? Y muchas veces nos ocurre eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que vamos por la calle también y vemos a una persona que está pidiendo dinero y nadie se imagina que esa persona quizás en algún momento fue rica, que en algún momento tuvo mucho, pero por algún problema en la vida ha quedado en esa situación? Y a veces nos imaginamos que estas personas no tienen estudio ni nada. A veces cuando vienen inmigrantes a nuestro país, entonces decimos, mira, te voy a decir, y a lo mejor ni sabemos la capacidad o la preparación que tienen. Y a veces quedamos avergonzados. Es un juicio que nosotros hemos emitido. Y recordemos que cada vez que hay juicios, ocupamos el lugar del juez. Y el lugar del juez es el lugar de Dios. Y ese lugar no lo tenemos que ocupar. Tenemos que, de alguna manera, hacernos a la idea de que es mejor no juzgar. Es mejor dejarlo todo en las manos de Dios. Aún más, nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él llega a decir una expresión que nosotros decimos, a ver, Jesús, te estás equivocando. Llega a decir Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, si yo hubiera estado en su lugar, si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué hubieras dicho? Mira, yo hubiera dicho, lo saben bien, lo están haciendo a propósito, me están humillando. Pero Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y precisamente cuando una persona no quiere ocupar el lugar de juez, perdona, deja pasar, olvida, como si nada hubiera ocurrido. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que frenar en nuestra mente. Cada vez que buscamos emitir un juicio de acuerdo a la apariencia, entonces tenemos que detenernos y decir, no voy a juzgar. No voy a caer en el pecado de juzgar porque me puedo equivocar. ¿Cuántos de nosotros conocemos el cuento de la Cenicienta? El cuento de la Cenicienta. ¿Quién era la Cenicienta? Era una muchacha que trabajaba, pero ojo, que no era la sirvienta, pero la hicieron sirvienta. Era una muchacha que en realidad era la hija de una persona noble. ¿Pero qué ocurrió? Murió su madre, su padre se casa con otra mujer y entonces su madrastra la humilla, la hace como si fuera una empleada doméstica de su casa, y entonces toda la apariencia que ella tenía de una hija también de un noble termina en la nada. Y entonces su apariencia era la de una sirvienta. Pero en realidad era una mujer formada. Era una persona que había comenzado bien, pero terminó siendo humillada. Y muchas veces hay situaciones de nuestra vida que tenemos que entender que las atravesamos todos. Como decía el primer capítulo de Santiago, el pobre tiene que sentirse orgulloso cuando Dios lo exalta, cambia la situación. Pero el rico también tiene que sentirse orgulloso o agradecido cuando de pronto Dios lo humilla. Dios va a permitir que nuestras posiciones sociales cambien. Hoy serás una persona muy reconocida, pero mañana nadie se acordará de ti. Y entonces, desde luego que no te gustaría que te humillen, que te desprecien. Y lo mismo dice Santiago, no hagamos esto con los hermanos que vienen a la iglesia. Es interesante que Santiago está hablando, desde luego, a los primeros cristianos, y los primeros cristianos eran judíos. Son judíos, después van a venir la segunda tanda de cristianos, que van a ser los gentiles, los que no son judíos, ¿no? Es por eso cuando Santiago dice, si en el lugar donde vosotros os reunís
dice el texto original, en la sinagoga donde vosotros os reunís, entra un rico y entra un pobre. Y entonces le dicen al rico, ven aquí adelante. Y al pobre le dice, tú al fondo, allí. ¿No? Y esto era algo tan común, ocurre todos los días. Y fíjate, yo he caído también en ese error. Yo he caído en el error de discriminar, de pensar mal, pensar que el otro era menos. Recuerdo en una oportunidad un hermano peruano, muy bajito, ¿no? Y que se acercó y me dice, creo que aquí hay un fallo. Y yo pensé dentro de mí, ¿qué va a saber esta persona? ¿Fallo de qué? Le dije yo. Estaba pero tan convencido que yo lo estaba haciendo correctamente, ¿no? Que le digo, acá no hay ningún fallo, ya lo hemos visto y ya está probado y demás. Y dice, no, aquí hay un fallo estructural. Y yo digo, ¿estructural? Pero tenemos planos aprobados ya, ¿no? Y después cuando me voy a enterar, era un ingeniero muy renombrado en su país, ¿no? Pero yo mirando su pequeña estatura, ¿no? Y su forma de hablar, yo dije, este no sabe nada de nada. Cuando empezamos a hacer la construcción, los albañiles dicen, aquí hay algo que no cuadra bien, me parece que esta columna no va a resistir. Y yo le digo, pero mira, está probado, acá lo dice. Sí, bueno, pero aquí hay un error. No se han dado cuenta y aquí hay un error. Y me acordé del hermano peruano. Dije, mira vos, este tenía razón, ¿no? Y yo lo desprecié. Y así nos ha pasado a todos. Pero es bueno reconocerlo, porque cuando lo reconocemos podemos decir, vamos a cambiar, vamos a hacerlo diferente. Dice más adelante en Santiago, versículo 5, 2:5, dice, porque Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Bueno, esto yo creo que lo sabemos todos. Cuando nuestros bolsillos están llenos, menos dependemos de Dios. Cuando nuestros bolsillos están llenos, menos oramos. Cuando nuestros bolsillos están llenos, menos le pedimos dirección a Dios. Pero cuando nuestros bolsillos están vacíos, ahí empieza el clamor. Ahí empiezan las oraciones. Señor, ábreme las puertas. Señor, yo creo en tu provisión. Señor, yo te pido que me dirijas para poder invertir bien. Pero cuando abunda, la fe disminuye. Y esa es una realidad. Pero cuando escasean las cosas, parece ser que se despierta en nosotros la fe. No debería ser así, pero somos humanos y así es como nos comportamos, ¿no? Por eso, recordad cuando hablábamos de la riqueza y la pobreza, ¿no? Aquel versículo que dice, Señor, no me des de más para que no me olvide de ti, pero tampoco me des de menos para que no reniegue, dame lo justo. Pero de pedirle a Dios lo justo y lo necesario forma parte de la madurez. Dice el apóstol Pablo en algún momento, escribiéndole a Timoteo, dice, si tenemos para comer y para vestirnos, tenemos que darnos por satisfecho. Y uno dice, no, Señor, yo quiero un poquito más, dame un poquito más. Pero Pablo sabe perfectamente algo, que cuando ese más nos desvía de la fe, es preferible tener un poco menos. Por eso dice la Escritura, Dios ha escogido a los que son pobres para que sean ricos en la fe. Dice la Escritura, los ricos, en el verso 6,
y en el verso 7, blasfeman el buen nombre, blasfeman el buen nombre. Y este versículo se puede interpretar de dos formas, o sea que ellos mismos blasfeman o sus acciones llevan a que otros blasfemen o critiquen o cuestionen la obra de Dios, la obra de Dios. Recordemos que cada vez que aparece en la Biblia esta expresión, el buen nombre de aquel, para el judío, el buen nombre es la buena obra. Para nosotros occidentales, el nombre es Eugenio, es Israel, Helmut, Luis. Pero en la Biblia, el nombre representa la acción de la persona, la acción de la persona. Por eso Jesús no tiene ningún problema en cambiarle el nombre a Simón y le dice, te llamarás Pedro. Oh, dice, ¿pero por qué? Bueno, porque quiero algo más fuerte, quiero algo más fuerte. Y Pedro es de piedra y tiene que ver con una firmeza, con una firmeza. Por eso muchas veces se cuestiona nuestro evangelio por la mala conducta que tenemos y esa conducta lleva a que otras personas desprecien el mensaje. Y al final, los dos últimos versículos, es la argumentación que tiene Santiago a decir por qué no hay que hacer distinciones. Y dice el versículo 8, hacéis muy bien si de veras cumplís la ley suprema de la Escritura. La ley suprema de la Escritura, ¡wow! ¿Cuál es? ¿Cuál es lo más importante según Santiago? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar como a mí mismo? Significa que lo mismo que te compras para ti, le tienes que comprar para el de al lado. Ahora, cuando damos sobras, ¿qué significa? Que yo no amo al otro como yo me amo, porque yo no me quedo con las sobras las entrego al otro. Entonces dice Santiago, hay que cumplir la ley suprema. ¿Y cuál es la ley suprema? Amar al otro como a mí mismo, como a mí mismo. Recuerdo en casa, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos enseñaron a compartir. Y este compartir parece que era ley dentro de nuestra familia, porque todo lo que teníamos lo partíamos. Todo había que partirlo, todo había que partir. De pronto teníamos un caramelo y éramos 4, por 4 partes. Y uno dice, a ver, pero es una exageración, cómete mi parte. Nos enseñaron así. Y ya nos costaba, cuando nos comíamos algo y no decíamos nada, sentíamos como un cargo de conciencia, ¿no? Sentíamos como el cargo de conciencia, uy, me lo comí a escondidas, no, me lo comí a escondidas. Me sirvió eso en la vida. Me sirvió después para compartir con mi esposa, con mis hijos, con la gente de la iglesia, partirlo todo. Cuando partimos todo, y fíjate que la iglesia primitiva hacía eso al principio. Dice la Escritura que los que tenían bienes y demás se lo traían a los apóstoles, ¿para qué? Para que nadie tuviera necesidad. Y se repartía a cada uno. O sea, era como que todos eran iguales. Qué lindo, ¿no? Bueno, eso funciona dentro de la iglesia. Y ese amor al prójimo me lleva precisamente a no discriminar, a no hacer distinciones, a no menospreciar al otro. Esto es lo que Santiago da como fundamento. Pero permíteme comentarte lo que ocurrió en la iglesia primitiva. En la primera iglesia, desde luego, cuando empezó a crecer, empezaron a surgir las necesidades, los problemas, las diferencias. Y la primera que empezó a hacer tambalear a la iglesia y que los apóstoles lo resolvieron muy bien, fue cuando empezaron a repartir alimentos. Y estos alimentos los repartían entre las mujeres viudas. Pero claro, la iglesia al principio solamente tenía viudas judías. Pero después, cuando el evangelio se comparte a los no judíos, entonces ahora en la comunidad de fe estaban judíos y no judíos. Y entonces la gran diferencia fue cuando en el reparto de alimentos, las mujeres que hablaban lengua griega eran
hechas de lado. Yo no sé cuál habrá sido el motivo. Aquellos que hemos tenido la experiencia de repartir alimentos, recuerdo en el tiempo al principio de la pandemia, viviendo en Alicante, montamos en la iglesia montamos un espacio para reparto de alimentos y al principio eran 5 personas, esas 5 se transformaron en 20 y las 20 en 100 y las 100 en 300, ¿no? Y entonces, claro, ahí empecé a vivir lo que ocurría en la iglesia primitiva, que algunos se sentían desplazados. ¿Por qué? Claro, porque teníamos personas que hablaban árabe y yo no hablaba árabe. Y entonces había que traducir para ellos y no entendíamos lo que pedían y eso hacía que se sintieran discriminados. De pronto teníamos personas que eran de etnia gitana. Y bueno, vosotros ya sabéis cómo es la situación, ¿no? Muchas veces entre gitanos y payos o españoles la cosa se ponía tensa, ¿no? Y entonces uno reclamaba más y el otro decía, no, a todos lo mismo y demás, ¿no? Y entonces, claro, toda esa tensión me hizo pensar en lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Y permitidme que leamos juntos este pasaje, porque es bastante instructivo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y los versículos que vienen después mencionan a los 7. Y qué sorpresa, los 7 eran griegos. O sea, personas que conocían la lengua, que conocían la cultura, creyentes que de alguna manera iban a poder comprender esta situación que estaban viviendo. Esto para mí fue una gran enseñanza, porque si realmente nosotros no queremos discriminación dentro de la iglesia, todos tenemos que poder acceder a los ministerios. Todos tenemos que de alguna manera ser parte de, ¿para qué? Por lo menos para dar nuestra opinión. Mira, cuando la decoración de la iglesia la hacen hombres, ¿qué ocurre? ¿Y qué diferencia hay cuando de pronto incluimos a mujeres para decorar la iglesia? Empiezan a surgir y podríamos poner una florcita aquí. Y los varones dicen, ¿una florcita ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerdo en una oportunidad estar decorando el frente de la iglesia, ¿no? Y entonces, claro, se acerca un varón albañil acostumbrado a lo que era pegar ladrillos, hacer hormigón y demás. Y me dice, ¿para qué ese florero que está allí? Y le digo, para poner flores. No hace falta flores. Le digo, pero da un aspecto más agradable. Claro, él no lo podía entender, pero su esposa venía todos los domingos con un ramo de flores que recogía de su jardín y lo ponía en el florero. Recuerdo cómo cambió la apariencia de la iglesia por las flores, porque permitimos que a una mujer pudiera participar de la decoración de la iglesia. Por eso es muy importante que todos podamos acceder a los diferentes ministerios, desde luego cada uno con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades, con su experiencia, con su madurez, etc. Pero cuando cada uno puede participar, entonces podemos disminuir esa línea de pensamiento que las cosas solamente se pueden hacer de una manera y permitir que de pronto esa expresión de Dios, ¿no?, multifacética, donde Dios es
tan, pero tan creativo, también se pueda manifestar a través de otros hermanos y hermanas de la iglesia. Aquí los apóstoles fueron geniales. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a buscar gente de buen testimonio, llena del Espíritu Santo, pero que sepan hablar griego. ¿Para qué? Para que las viudas sean atendidas. Dice Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26. Un pasaje que ya hemos mencionado cuando predicamos sobre Efesios y esta igualdad, ¿no? Es un pasaje bastante difícil porque algunos hasta por ahí decimos, no me gusta mucho la idea, Pero dice Gálatas 3, 26. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Y cuando uno entra en la iglesia, lo que tiene que percibir la persona nueva es, yo acá veo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que todos somos iguales, que todos somos uno, que por nuestra unidad con Cristo Jesús, ahora ya no hay esta diferencia que vemos en la calle. Mira, cada vez que alguien entra en la iglesia y se hace miembro de la iglesia, empieza a tener una nueva identidad, empieza a sentirse valorado, empieza a poder expresar sus capacidades, empieza a servir, entra en un ministerio. Recuerdo una hermana muy mayor de la iglesia que con lágrimas en los ojos me dijo en una oportunidad, ¿sabe por qué yo vengo a la iglesia? Y le digo, no hermana, no sé por qué, me imagino, porque como dice Hebreos, para que no dejemos de congregarnos porque ya se acerca el día. No, me dice. Me dice, yo ya no tengo fuerzas para servir ni para hacer nada, hice mucho antes, pero ¿sabe por qué yo anhelo el día domingo estas 2 horas de la iglesia? No, hermana, dígamelo. Y me dice, porque aquí es el único lugar donde me saludan. Yo digo, ¿cómo el único lugar? Dice, nadie en mi comunidad de vecinos, nadie me saluda. Yo cuando llego aquí me abrazan, me preguntan cómo he estado en la semana, me dan besos y eso es lo que yo uso para poder vivir toda la semana. Anhelo el día domingo para que me saluden. Qué bueno es que estas diferencias que muchas veces en la calle se ve porque ella es una persona mayor, que a lo mejor ya no es productiva, ¿no? ¿Qué me puede enseñar este mayor? Bueno, pero en la iglesia hay un espacio para ellos. Dice la Escritura en Mateo 5:43, está hablando Jesús. Y Jesús dice algo que tenemos que recordar. En el Sermón de la Montaña dice Jesús, habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Este habéis oído es la enseñanza que se daba en aquel momento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice el versículo 45, Dios, Él, hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Muchas veces nosotros tenemos una visión diferente, ¿no?
Porque decimos, ¿sabe por qué le cayó ese diluvio? Porque se portó mal. ¿Por qué esa ciudad tuvo inundación? Porque se portó mal. Pero te estás olvidando de algo, que la lluvia cayó sobre todos. La inundación vino sobre todos. Ahora, que Dios haya librado a algunos para que no se murieran es otra cosa. Pero la lluvia cayó sobre todos. Y hay que entender, queridos hermanos y hermanas, que nosotros que vivimos en este mundo, en esta sociedad, todos experimentamos lo mismo, solamente que algunos, como tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su poder, creemos en la intervención de Él, claro, experimentamos la diferencia, pero el sol sale para todos. A todos nos ha venido el calor, solamente que algunos le decimos al Señor, Señor, gracias porque estoy en verano. Tenemos otra actitud. Y cuando viene la lluvia, gracias Señor, necesitábamos la lluvia. Hay otra actitud, pero acuérdate que cuando Dios hace salir su sol, no dice solo para los creyentes, no, es para todos, es para todos. Y cuando Dios ama, ama para todos. Por eso la Escritura dice, de tal manera amó Dios. Y claro, y no dice a algunos, sino al mundo, a todos. A los malos, a los buenos, a los desviados, a los que están en la cárcel, a los que están libres, a los que están sanos, a los que están enfermos. Los amó a todos. Y ese es el carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Él lo tengamos. Por eso dice la Escritura en el versículo número 45, algo bastante raro, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Y uno dice, no, yo ya soy hijo de Dios, pero no te pareces. Yo ya soy una hija de Dios, pero no te pareces. ¿Has visto cuando un padre y una madre le dice al hijo que se porta mal, parece que no eres hijo mío, ¿no? Parece que no eres hija mía. ¿Pero por qué? Porque no te pareces a mí. Estás haciendo cosas desconocidas. ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde sacaste eso? Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Por eso termina este pasaje diciendo lo siguiente, por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y acá hay otra palabra que yo creo que ya muchos ya sabemos el sentido. Esta palabra perfecto en la Biblia no significa sin error, sin pecado, sino que apunta a la madurez, al equilibrio. En otras palabras, pensar, abrir el corazón. A ver, cuando tú repartes, hazlo para todos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios? Sale el sol para todos, llueve para todos. Y cuando entrega la vida de su Hijo, la entrega para todos. La entrega para todos, ¿no? Quiero que, por último, miremos esta imagen. ¿Quién es más malo para ti? ¿La niñita de blanco o el hombre de negro barbudo? A ver, seamos realistas. Tú vas por la calle, te encuentras con estos dos. Si te encuentras con la niñita blanca, ¿sí? Tu corazón no va a latir tan rápido como cuando te encuentres con el barbudo ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién nos da más apariencia de malo? Desde luego, ¿no? Esto es, mira, ya estamos programados así. Pero es necesario muchas veces dar vuelta a la imagen. Damos vuelta a la imagen y ¿qué lleva cada uno detrás? Mira, el barbudo lleva un ramo de flores. Y la chica de blanco, ¡ay! Lleva el hacha para clavártela en la cabeza. ¿Sí? ¿Cuántas veces esto que ya viene programado dentro de nosotros, necesitamos decirle al Señor, Señor, desprográmame? Porque tengo que empezar a mirar con tus ojos, tengo que empezar a pensar como tú piensas y a creer que aquello que para mí es malo, Dios lo puede transformar en algo bueno. Y aquello que me parece tan bueno, a lo mejor hay algo malo detrás de todo ello. Por eso es tan importante decirle al Señor, Señor, yo quiero mirar como tú miras, sentir como tú sientes, pensar como tú piensas. Y Dios piensa sin distinciones, sin favoritismos. No juzguemos por las apariencias. Y por último, me gustaría que pensaras en esta frase.
Si obro sin distinciones, me parezco a Dios. ¿Te imaginas que Dios te diga, ¿sabes qué? Me gusta. Ah, Señor, ¿qué te gusta? ¿El canto? No es el canto que has cantado hoy. Me gusta algo que has hecho. ¿Y qué te gusta? ¿Que hoy he leído la Biblia? No es eso lo hace todos los días. Me gusta algo, que te estás pareciendo a mí. ¿En qué, Señor? En que ya no haces distinciones. Que amas a todos, que le das la oportunidad a todos y que todos tienen el mismo valor para ti. Cuando llegamos a ese nivel, es un nivel de madurez, es un nivel de equilibrio. Y diría Jesús, has llegado a ser perfecto como Dios es perfecto. Así que le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, bueno, José Luis, yo lo tengo aquí detrás de algunos monitores, pero a la persona que tú tengas a tu lado, derecha e izquierda, utilizando esta frase que aparece aquí, dile, si obras sin distinciones, te pareces a Dios.